Hola, buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de ciclo de lectura. Esta vez vamos a hablar del capítulo 11, Violación, racismo y el mito del violador negro. El capítulo que Angela Davis dedica al tema de la violación, el racismo y el mito del violador negro es uno de los más poderosos y reveladores de todo su libro. En él desentraña cómo la violencia sexual y las acusaciones de violación han funcionado históricamente como armas de dominación, no solo contra las mujeres, sino también como instrumentos del racismo contra los hombres negros. Davis expone con claridad cómo este mito, creado y difundido durante la esclavitud y consolidado en la era de la segregación, sirvió para justificar linchamientos, reforzar la supremacía blanca y ocultar las verdades dinámicas de violencia sexual que se ejercían contra las mujeres negras. La autora comienza recordando que en la historia de Estados Unidos, y en particular durante el periodo de la esclavitud, la violación fue una práctica sistemática contra las mujeres negras. Lejos de ser un delito excepcional, fue un mecanismo cotidiano de control. El cuerpo de las esclavas era considerado propiedad del amo, lo que normalizaba que ellas fueran víctimas de abusos por parte de sus dueños y de los hombres blancos de su entorno. A la par, este patrón de violencia sexual cumplía una función económica y política. Reproducía mano de obra esclava a través de hijos nacidos de violaciones y reafirmaba el poder absoluto de los amos. Pese a esta evidencia histórica, la ideología racista que acompañó a la abolición de la esclavitud creó un relato invertido. En lugar de reconocer que las mujeres negras habían sido siglos víctimas masivas de violación, se fabricó la imagen del violador negro, como amenaza principal contra las mujeres blancas. Así, el crimen que los hombres blancos habían cometido repetidamente contra las esclavas fue proyectado falsamente sobre los hombres negros. Este mito se instaló en el imaginario colectivo y se utilizó para justificar castigos brutales, entre ellos el linchamiento. Davis señala que, en la práctica, los linchamientos en Estados Unidos rara vez se originaban en casos probados de violación. Muchas veces ni siquiera había acusaciones formales. Bastaba un rumor, una acusación sin fundamento o un gesto interpretado como inapropiado para que una multitud blanca decidiera asesinar a un hombre negro. El mito del violador negro, por tanto, funcionaba como un pretexto para mantener la subordinación racial y sembrar el terror en las comunidades negras. El capítulo también muestra cómo este mito racista tenía un efecto perverso dentro del propio movimiento feminista blanco. Algunas de sus figuras más influyentes, en lugar de denunciar la violencia sexual contra las mujeres negras o cuestionar el linchamiento como mecanismo de opresión, reforzaban la idea de que las mujeres blancas estaban especialmente amenazadas por los hombres negros. De esta manera, el feminismo hegemónico de finales del siglo XIX y principios del XX se vio profundamente atravesado por prejuicios raciales, incapaz de solidarizarse con las mujeres negras en su lucha contra la violencia sexual real que ellas padecían. Angela Davis recupera aquí figuras fundamentales del feminismo y del movimiento abolicionista que sí supieron señalar las contradicciones. Entre ellas destaca Ida B. Wells, periodista y activista afroamericana que dedicó gran parte de su vida a denunciar los linchamientos y a desmontar las mentiras que los sostenían. Wells documentó meticulosamente casos en que los hombres negros eran asesinados sin pruebas, mientras las violaciones sistemáticas de mujeres negras por parte de hombres blancos quedaban impunes. Su trabajo revelaba que el mito del violador negro no tiene nada que ver con la protección de las mujeres, sino con la preservación del dominio racial. La autora insiste en que no se puede comprender la historia del racismo en Estados Unidos sin comprender cómo se usó el sexo como instrumento de poder. La violación de mujeres negras durante la esclavitud era tanto un acto de violencia como un mecanismo para reforzar jerarquías raciales y de género. Al mismo tiempo, el mito de la violación por parte de hombres negros se convirtió en una coartada perfecta para aterrorizar a toda la población afroamericana y mantenerla sometida tras la abolición. Davis subraya este doble estándar. El silencio frente a la violación contra las mujeres negras y la exageración de la supuesta amenaza de los hombres negros hacia las mujeres blancas revela la profundidad del racismo en la sociedad estadounidense. La ideología dominante no reconocía a las mujeres negras como víctimas dignas de protección, mientras se elevaba cualquier contacto real o imaginario entre un hombre negro y una mujer blanca a la categoría de crimen intolerable. El capítulo también pone de relieve cómo las propias mujeres blancas fueron instrumentalizadas dentro de este esquema. Su pureza y su honor eran invocados como excusa para la violencia contra los negros. Aunque ellas mismas muchas veces no eran consultadas ni participaban en esas acusaciones,
La supuesta necesidad de protegerlas justificaba asesinatos colectivos y servía para reforzar el patriarcado, que las mantenía en una posición subordinada incluso dentro de su propio grupo racial. Davis analiza cómo en los tribunales los hombres negros acusados de violación rara vez tenían acceso a una defensa justa. En muchos casos, los juicios eran menos trámites que desembocaban en ejecuciones públicas o linchamientos. En contraste, las denuncias de mujeres negras contra los hombres blancos casi nunca prosperaban. Esta simetría judicial consolidaba el mensaje de que la palabra de una mujer negra no tenía valor y que la vida de un hombre negro podía ser destruida en cualquier momento por mera sospecha. La autora no se limita a hacer un repaso histórico. También advierte que las huellas de este mito siguen presentes en la cultura contemporánea. Las imágenes del hombre negro como amenaza sexual no desaparecieron con el fin del linchamiento, sino que se reciclaron en representaciones mediáticas, discursos políticos y prejuicios sociales que aún hoy influyen en cómo se percibe y se criminaliza la población afroamericana. Davis también examina cómo las luchas contra el linchamiento y contra la violencia sexual estuvieron históricamente conectadas, aunque no siempre de manera evidente. Activistas como Wells y otras mujeres negras hicieron de la denuncia de estas injusticias un eje de su militancia, tratando de abrir tanto los ojos a la comunidad afroamericana como a la sociedad en general sobre la verdadera naturaleza de la violencia que se ejercía en nombre del mito de la violación. Uno de los aspectos más duros que Davis expone es que, en muchos linchamientos, la violencia no se limitaba al asesino. Los cuerpos de las víctimas eran torturados, mutilados y expuestos públicamente como advertencia para la comunidad negra. Estos actos de barbarie tenían un carácter de espectáculo social, en el que participaban multitudes blancas convencidas de que estaban defendiendo la moral y el orden. Esto muestra hasta qué punto el mito del violador negro estaba profundamente enraizado y servía como motor de cohesión racista. La autora concluye señalando que para desmontar verdaderamente el mito era y sigue siendo necesario reconocer dos realidades al mismo tiempo. Por un lado, la violencia histórica contra las mujeres negras y invisibilizada sistemáticamente. Por otro lado, la manipulación racista que convirtió a los hombres negros en chivos expiatorios de un crimen que en realidad era cometido masivamente por los amos blancos. Solo poniendo en el centro ambas verdades se pueden comprender la magnitud del problema y cuestionar las estructuras de poder que lo sostuvieron. En este capítulo, en definitiva, no es solo un análisis del pasado, sino una reflexión sobre cómo los mitos raciales y sexuales siguen condicionando las percepciones actuales de justicia y de violencia. Angela Davis muestra con una claridad devastadora que el mito del violador negro fue uno de los pilares más duraderos de la supremacía blanca en Estados Unidos y que su destrucción es inseparable de la lucha del racismo, contra el racismo y el patriarcado.